Un saludo a todos, esto es LubriTips. Hoy te hablo aquí desde mi oficina. Gracias a nuestros amigos de Char por el logotipo, les quedó muy bonito. Traje de baños diseñados por nadadores para nadadores. Síguelo por favor en sus redes sociales. Hoy vamos a estar conversando un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre el índice de viscosidad. Es una de las propiedades más sencillas de entender, pero donde la mayoría de las personas y los técnicos de lubricación se confunden. Cuando hablamos de índice de viscosidad, es una propiedad que está relacionada a la variación de la viscosidad en función a la temperatura. Sabemos que los fluidos a menor temperatura son más viscosos y cuando aumentamos la temperatura se hacen menos viscosos. Bueno, ¿qué hace el índice de viscosidad? Me permite tener una relación entre esa diferencia de viscosidades. Se tiene que tomar dos parámetros, la viscosidad a 40 grados centígrados y la viscosidad a 100 grados centígrados. Esos dos parámetros se colocan en una ecuación y arroja un resultado. Mientras ese valor sea mayor, el número, quiere decir que el lubricante es más estable ante los cambios de temperatura. Tomamos viscosidad 100, viscosidad a 40 y hacemos la relación con la ecuación matemática, aunque les voy a mostrar al final del video unas plataformas que ya nos permiten hacer de manera digital el cálculo de forma directa. ¿Por qué es importante esto? Porque es un parámetro que vamos a observar en todas las fichas técnicas de los lubricantes y me permite descartar si un lubricante es mejor que otro como un parámetro de selección. Fíjense el caso que les voy a mostrar a continuación. Vamos a estar haciendo una evaluación de un lubricante SAE 50 que por parámetro la norma SAE J300 a 100 grados centígrados, su viscosidad tiene que estar entre un valor entre 16 y 21, ¿bien? Y vamos a hacer la evaluación que es extrapolable a la viscosidad 60, a la viscosidad 40, a la viscosidad 30 y a la viscosidad 20. Vamos aquí para que vean esta gráfica que les va a ser de mucha ayuda. Mientras esa variación o esa caída de viscosidad sea más pequeño, es mejor el lubricante. Vamos para que lo entiendan un poquito. Bien, aquí estamos en la tabla. Vamos a ver que cuando tenemos un lubricante malo, vamos a decir que es malo porque su viscosidad inicial en frío es muy alta. Ellos lo hacen así de viscoso porque cuando el lubricante está calentándose va a perder mucho la viscosidad porque su índice de viscosidad es muy bajo. Entonces ellos necesitan iniciar con una viscosidad muy alta, como vemos acá en la gráfica, para que cuando lo calentemos a 100 grados centígrados llegue al mismo rango que te pide un SAE 50 en la tabla SAE J300. Ya cuando tenemos un aceite como el de Roche-France, ¿okay? Un aceite con certificaciones SAE 50 monogrado, podemos arrancar con una viscosidad inicial más baja, fíjense en la gráfica, y a medida que lo vamos calentando, esa viscosidad igual va a llegar al mismo rango que me exige la SAE J300. Si queremos optimizar esta viscosidad, tenemos dos opciones. En Roche-France tenemos 20-50 diésel y tenemos 20-50 a gasolina. Ya son aceites multigrados que pueden arrancar con una viscosidad mucho más baja que las anteriores. Fíjense en la gráfica, igual cuando lo caliento llego a la misma viscosidad. Y si queremos seguir optimizando, la siguiente mejor viscosidad sería un 15W50, que arranca con una viscosidad más baja y llega al mismo rango. Después tenemos un 10W50, que hace exactamente lo mismo. Roche-France fabrica en México, pero no lo estamos trayendo aún a Venezuela. Un 5W50, que arranca con una viscosidad mucho más bajita que las anteriores, igual llega al mismo rango cuando el motor está en temperatura de operación, y la mejor viscosidad de todos para todos los casos sería un 0W50, que es la viscosidad más pequeña para arranque en frío y que igual termina en 1 grado 50 cuando el motor está caliente. Puedes hacer este ejercicio exactamente para cualquiera de las otras viscosidades. Para el SAE 60, el SAE 40, el SAE 30, el SAE 20. Sin ningún inconveniente lo puedes hacer en cualquiera de ellas. Entonces, si hablamos de un aceite que termine en 1 grado 50, la mejor viscosidad para trabajar sería 0W50, si es 1 grado 40 sería 0W40, ahora hay que ver cuál de ellos son comerciales. En el caso del grado 50, Roche-France tiene el 5W50 y en el caso de Roche-France también tiene un 5W40. Ya para los otros grados podemos tener un 0.30 o un 0.20. O para viscosidades ya muy específicas que no son comerciales en el mercado, existen los grados 0W16, 0W12 y 0W8, pero para aplicaciones muy especiales. Ahora sí, vamos a ver acá en la página web cuál es la aplicación que me permite determinar el índice de viscosidad de un lubricante. Bien, como les he ofrecido, aquí tenemos un calculador de índice de viscosidad, la página de Wittmann Internacional, donde tenemos varias opciones. Podemos colocar cualquiera de las dos viscosidades y me da el índice de viscosidad, o con una de las viscosidades y el índice de viscosidad me da la siguiente viscosidad. Vamos a trabajar en este caso con la ficha técnica del SAE 50 de Roche-France, que su viscosidad a 40 grados centígrados es 231.2 y su viscosidad a 100 grados centígrados es 19.1. Y vemos si nos calcula el mismo valor que sale en la ficha técnica. ¿Ven? 93 tal como sale en la ficha técnica. Pero si queremos trabajar con un mejor lubricante de grado 50, ya sea para diésel o para gasolina, vamos ahora a llenar con los valores de la ficha técnica del 20W50 diésel. Vamos a buscar los valores en la ficha técnica. Muy bien.
Los valores para la viscosidad 40 horas son 160.8, mucho más bajita porque es un lubricante más estable a la temperatura, y 20 su viscosidad 100 grados centígrados. Cuando le damos calcular, nos refleja el mismo valor que la ficha técnica, un índice de viscosidad de 144. Espero que este video te haya gustado, que esta herramienta te sea útil y que el conocimiento también sobre el índice de viscosidad lo puedas aplicar en tu día a día. Un saludo a todos. Si te gusta este contenido, por favor sigue el canal y regálame un like.